Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a comentar los principales beneficios y usos que va a tener la vitamina B y en especial la gran vitamina para mí junto con la vitamina K, que es la vitamina B12. Las vitaminas del grupo B van a ser las vitaminas que más tenéis que tener presente para recuperar a perros con anemia, perros que hayan perdido mucha sangre. Puede ser perros que hayan perdido sangre por una diarrea con sangre, perros que hayan perdido sangre con vómitos con sangre, que tengan hemorragias internas. Y el otro gran uso que va a tener este tipo de vitaminas es que tienen la capacidad de ser protectoras de los nervios. ¿A qué me refiero? Un nervio, os voy a poner el ejemplo que pongo siempre de un cable de luz. En un cable de luz veis que hay una parte de cobre, que es el interior, que sería el nervio, y envolviendo a ese cable de luz siempre hay un plástico. A este plástico, a nivel de los nervios, serían las vainas de mielina. En muchas enfermedades, como por ejemplo el moquillo, el virus del moquillo ataca a estas vainas de mielina, es decir, ataca al plástico que recubre al cable de cobre. Al atacar a esa vaina de mielina, se produce una desmielinización del nervio y como consecuencia las graves consecuencias que tiene el moquillo, sobre todo en fase nerviosa, cojeras, animales que tienen tics nerviosos. Bueno, ya los conocéis y si no, os pongo aquí un vídeo explicándoos todo sobre el moquillo. Pues bueno, la vitamina B y especialmente las vitaminas del grupo, la vitamina B12, lo que van a hacer es evitar en muy buena parte que el virus ataque a estas vainas de mielina, con lo cual, si tratamos al principio del moquillo a nuestro perro con un complejo de vitaminas de tipo B, el riesgo de que ese perro evolucione hacia un moquillo nervioso va a ser muy inferior. Y esto es fundamental. Pensar que en todas las clínicas, cuando nos llega un perro con moquillo, tenemos nuestro frasquito de vitaminas B, complejo, con todas las vitaminas B que hay, la B1, la B6 y especialmente la B12, como os he dicho, para automáticamente, como complemento al tratamiento antibiótico y antipirético que te podamos dar, damos siempre vitaminas del grupo B. Os he comentado dos utilidades de del grupo de vitaminas B, que son básicamente la diferenciación de eritrocitos, es decir, la producción de glóbulos rojos, con lo cual es una vitamina fundamental para las hemorragias a nivel del sistema nervioso. Os he explicado el caso del moquillo, pero también tiene otras utilidades. Es una vitamina muy buena para todo lo que sea el sistema inmunitario en general del perro. Se va a ver muy potenciado con este tipo de vitaminas. Y también forma o tiene gran importancia en la producción de fibra muscular. De manera que en un perro especialmente desnutrido, que está muy delgadito, que no come y que el músculo se le ha podido atrofiar un poco, es muy importante dar vitaminas del grupo B. Y estas vitaminas del grupo B van a hacer que, primero, haya más hemoglobina y mioglobulina, que es la proteína que va a formar las fibras musculares de los músculos. De ahí su importancia. Es decir, para cualquier perro, especialmente que haya tenido una diarrea con sangre o un vómito con sangre, o que esté simplemente desnutrido o inapetente, las vitaminas del grupo B van a hacer que en menos tiempo recupere toda su masa muscular. Y esto, creedme que es muy importante. ¿Y para qué la utilizamos los veterinarios? Pues muchas veces, en muchas ocasiones, la utilizamos como complemento también para perros que tienen fiebre. Esto es muy importante también, ayuda indirectamente, no de forma directa, indirectamente a bajar la fiebre. No creáis que dando vitamina B solamente se baja la fiebre, pero sí que junto con otros productos ayuda, otros medicamentos, ayuda a que la fiebre no sea tan elevada. Quiero hacer hincapié en que
Problemas de hipervitaminosis por un exceso de dosis no vais a encontrar, porque es una vitamina que el exceso rápidamente se elimina. Pero si el perro no tiene acceso a una buena cantidad de vitamina B diaria, se producen con mucha facilidad trastornos de tipo neurológico. Ya os he dicho que lo utilizábamos como tratamiento para el tema del moquillo, pero si hay un déficit, vamos a ver que los perros empiezan a desarrollar comportamientos, digamos, extraños, alteraciones neurológicas en general, las que queráis, desde una simple depresión, animales que están decaídos, de ahí que es un grupo de vitaminas que ayuda un poco a levantar el ánimo al perro. Y en general lo que vais a ver en un perro que tiene falta de vitamina B va a ser una importante pérdida de peso. Os he comentado que la vitamina B la utilizamos especialmente la vitamina B12. En clínica tenemos siempre un frasco a disposición, en cualquier veterinaria lo vais a ver, porque el veterinario tenemos mucha tendencia a coger una cantidad. Normalmente aplicamos, como es una vitamina prácticamente ya en grandes concentraciones, no voy a decir que sea pura, pero casi, cogemos, pues por ejemplo, pues unos 10 mililitros por kilo de peso vivo. Es decir, sería un poco la dosis de referencia. Pero ya os digo que si os llegarais a pasar de esa dosis de 10 mililitros por kilo de peso vivo de perro, tampoco vais a ver una hipervitaminosis, un problema grave asociado. Productos que se venden en tiendas con complejos vitamínicos de grupo B, lo podéis pedir tal cual. Ahí se venden complejos vitamínicos exclusivos con vitamina B, que me habéis visto en muchos vídeos que recomiendo para perros con moquillo, para perros con diarrea ligada a vómito, con sangre, vómitos con sangre también, animales anémicos, cachorros que no comen, etcétera, etcétera. Pero si no tenéis acceso o os resulta caro comprar un complejo vitamínico, hay muchos alimentos que tienen gran cantidad de vitamina B, especialmente el hígado, la carne de cerdo tiene mucha vitamina B, la carne de pollo tiene un poquito menos, pero también tiene una buena cantidad de vitamina B. En general, cuando digo vitamina B lo digo en singular, pero me refiero a todo el conjunto, incluyendo la vitamina B12, que nadie se me equivoque. Hay también mucha vitamina B, especialmente de la 12, en la yema de huevo. Es un sitio donde, aparte de haber gran cantidad de vitamina A, hay mucha cantidad de vitamina B. En general, en la mayor parte de legumbres y en los productos a base de germen de trigo también tienen mucha, y la levadura de cerveza. La levadura de cerveza en este caso tiene muchísima vitamina B, de todas. Si no podéis comprar un complejo vitamínico porque os sale caro, no tenéis acceso al Amazon o lo que sea para comprar un poco más barato, si tenéis acceso a levadura de cerveza le podéis dar, sin pasaros de la dosis, porque la levadura de cerveza en exceso puede fermentar, lleva hongos, etcétera, que no es del todo conveniente. Pero una cucharada en las comidas de levadura de cerveza corrige más que de sobra los déficits de vitamina B. Con lo cual, volvemos al alma de este canal, que se llama Veterinario Gratis. Y esto es todo lo que os tenía que comentar de la vitamina B. Espero que os haya gustado este vídeo, que nos compartáis en vuestras redes sociales, que le deis al gusta, que estos nos han dicho que le gusta mucho al YouTube y nos vemos en siguientes vídeos. Que tengáis muy feliz día. Chao.